La vida y obra de Francisco de Toledo no puede ser ignorada si la historia del virreinato del Perú, Charcas y Potosí ha de ser debidamente contada. América estaba dividida territorialmente en virreinatos. Los virreinatos estaban gobernados por un virrey que era representante directo de la corona española. Su administración duraba 5 años, aunque podía ser nombrado por otros periodos. Durante el siglo XVI se crearon en América 2 virreinatos, el de Nueva España o México, 1535, y el de Perú, 1544. En el siglo XVIII se agregaron otros 2, Nueva Granada
1717 y Río de la Plata, 1776. El Virreinato del Perú fue creado por la Corona Española como autoridad regional para la administración de la parte sur de sus colonias americanas, entre ellas la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. Durante los primeros 25 años del Virreinato del Perú, a la Corona Española no le fue fácil imponer su autoridad sobre los habitantes, tanto españoles como originarios. Las instituciones que debían afirmar la autoridad real se mostraron ineficaces. Tampoco existía una organización eficiente para recaudar los tributos ni una política adecuada de evangelización de los indígenas. A estos problemas se pueden añadir una deficiente producción minera, debido a los métodos rudimentarios de procesamiento de la plata extraída y la escasez de mano de obra indígena para trabajar en las minas. Con el objeto de resolver estos problemas, el rey Felipe II nombró virrey del Perú a Francisco de Toledo, que llegó a Lima en 1569. Francisco de Toledo vivió 67 años. Nació el 10 de julio de 1515 en Oropesa, España. En 1535, Toledo se une a la Orden de Alcántara, una orden religiosa militar. Por casi 20 años sirve al emperador en los ejércitos de Flandes e Italia. Era un cercano amigo del emperador Carlos V de España. Fue el quinto de los virreyes del Perú. Ocupó dicho cargo desde el 26 de noviembre de 1569 hasta el 23 de septiembre de 1581. La llegada del virrey Francisco de Toledo al Perú y su posterior visita a las regiones más ricas del virreinato significó el inicio de un profundo cambio para el imperio hispánico en América. Siguiendo las recomendaciones del rey de España, Toledo realizó la visita de los territorios a su cargo, algo que nunca se había producido y que se extendió por 5 años, a partir del 22 de octubre de 1570, que salió de Lima rumbo a Charcas, acompañado de un grupo de asesores jurídicos y religiosos para iniciar la visita general del Perú. Durante su gobierno en el Perú se instaló el Tribunal de la Santa Inquisición en 1570 y acabó con las sublevaciones de los indígenas por un buen tiempo, ordenando la ejecución de Túpac Amaru I en 1571, que significó uno de los acontecimientos más controvertidos y nefastos en el gobierno del virrey Toledo. Dictó sus célebres ordenanzas del Perú y centralizó los aspectos esenciales de la administración colonial, estableciendo las bases de lo que sería el sistema administrativo en América. Aunque la minería fue el principal objetivo del gobierno español, la región de Charcas poseía, además, un recurso muy apreciado en América: la mano de obra indígena. Conservando la sociedad y el gobierno preexistente, las comunidades indígenas quedaron divididas en distritos, y estos últimos en encomiendas. Los encomenderos de la región de Charcas fueron más poderosos y acaudalados que sus colegas peruanos. El poder de los encomenderos charqueños disminuyó a consecuencia de las reformas del virrey Toledo, que pretendía reconquistar para la corona el control directo sobre las poblaciones indias. Toledo reorganizó las bases sociales y económicas de la vida en Charcas.
El virrey Francisco de Toledo recorrió Charcas la década de 1570, permaneciendo largas temporadas en Potosí, La Plata y La Paz. Fue el fundador de las casas de moneda de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y de la primera casa real de moneda de la Villa Imperial de Potosí, e inició la acuñación de monedas de plata macuquinas que señorearon por el mundo por más de 250 años, convirtiéndose la macuquina de a 8 reales en la primera moneda del comercio mundial de los siglos XVI, XVII y XVIII. Toledo fue el supremo hacedor y tirano del Perú, y en particular el gran organizador de la ciudad de Potosí. Los términos de organizador y tirano no son en absoluto contrapuestos, sino más bien complementarios, porque el virrey fue las dos cosas. Organizó la parte urbana e institucional de la Villa Imperial de Potosí. Sus ordenanzas de minas se constituyen como el código minero de la colonia. Incorporó el azogue o mercurio en la amalgamación de la plata, reguló la encomienda, ordenó la construcción de las lagunas y el río de la Ribera para el funcionamiento de los ingenios mineros industriales, e institucionalizó la mita, el trabajo forzado en las minas que ya existía con otras connotaciones, y fue la leyenda negra que arrastró su administración a lo largo de todos estos siglos. Obligó a los indios a vivir en reducciones, es decir, en poblaciones con plaza, iglesia, cabildo y solares. Reglamentó la recolección del tributo indígena, dirigió la recolección de informaciones del Imperio Incaico y emitió la primera ordenanza para la creación del primer archivo histórico de La Plata. Reglamentó el cultivo y comercio de la coca, organizó varias expediciones al interior del virreinato, fundó y organizó asentamientos y desarrolló muchas otras disposiciones más. Las reformas de Toledo contribuyeron al auge de Potosí, donde la obtención de la plata alcanzó niveles extraordinarios entre los años 70 y 80 del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Le sucedieron años de un continuo descenso, con interrupciones ocasionales y cortos resurgimientos, produciendo Potosí más de la mitad de la plata del Nuevo Mundo. De una población de unos centenares de españoles y sus trabajadores indígenas, Potosí se convirtió en una villa imperial que contaba con 160.000 habitantes a mediados del siglo XVII y en una de las ciudades más grandes del mundo. Esto provocó un enorme movimiento de comercio de bienes y servicios. Potosí se transformó en centro integrador de la circulación mercantil, articuladora de un vasto espacio económico que abarcó principalmente las regiones surandinas, pero que extendía su influencia a zonas más lejanas. Como resultado, se puede decir que era un espacio económico de Charcas, dominado por Potosí, como centro del poder y atracción mercantil, encajado dentro la unidad administrativa del Perú. La consolidación de una extensa región y el crecimiento de la minería convirtieron a Charcas en uno de los centros más ricos de América y del mundo, y donde el virrey Toledo sentó las bases estructurales. En los últimos años de su gobierno, permaneció en Lima, aunque sin descuidar la gobernación del inmenso territorio del virreinato del Perú. Sus continuos enfrentamientos con funcionarios eclesiásticos y civiles y su mal estado de salud fueron causas para que el rey Felipe II decidiera relevarle
de su cargo en 1580. Es fama que a su regreso, al presentarse ante Felipe II, el rey no le brindó el reconocimiento que esperaba, en parte porque le reprochaba su crueldad de ordenar la muerte de Tupac Amaru I y la persecución de la familia de los incas. Ya viejo y enfermo, Francisco de Toledo se retiró a vivir sus últimos días en la villa de Escalona, falleciendo el 21 de abril de 1582. Sus restos fueron trasladados a Oropesa y depositados en la iglesia de San Bernardo al pie del altar mayor.